Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase asincrónica correspondiente a la semana 12, que revisaremos el tema de dinámica. Tema sumamente importante, porque ustedes recordarán que en clases revisamos las leyes básicas del movimiento, son las 3 leyes de Newton, y hay ejercicios interesantes aquí que debemos realizar. Justo habíamos dejado la clase con estos ejercicios de aplicaciones de las 3 leyes de Newton que implicaban realizar diagramas de cuerpo libre, aplicar la segunda ley de Newton, formar las ecuaciones necesarias y de ahí realizar el despeje de las incógnitas según los requerimientos del problema. Entonces, habíamos revisado este ejercicio del semáforo, que es un objeto estático en reposo, del cual habíamos calculado las 3 tensiones en las cuerdas. Esto fue lo que por aquí nos habíamos quedado en la clase. Sin embargo, habían otros ejercicios interesantes que teníamos que revisar, terminar de revisar, y después, como es acostumbrado, vamos a realizar unos ejercicios en Excel. Entonces, este es otro ejemplo de aplicación de las leyes de Newton, que es planos inclinados. ¿Ok? Las situaciones de aplicación de las leyes de la dinámica son diversas. Una, pueden ser objetos que cuelgan, objetos que son tirados por cuerdas, por resortes, planos inclinados, polipastos o máquina de Atwood, que son objetos que se manejan a través de cuerdas y poleas. Entonces vamos a ver incluso objetos que están en reposo, en superficies planas. Vamos a ver un caso de cada uno para ver cuál es la forma de manejarlos en cada caso. Dice, un automóvil de masa M está sobre un camino cubierto con hielo, en una superficie inclinada, con un ángulo θ como el que se muestra en la figura. Entonces, observen que es un auto que está en una pendiente. Le dicen sobre una pista con hielo por el asunto de, por el momento, despreciar el efecto de la fricción. Bien, no se va a tomar en cuenta aquí la fricción, se considera despreciable o muy baja. Entonces, considere que el automóvil se libera desde el reposo, desde un punto determinado, desde lo alto del plano inclinado, y que la distancia desde la defensa, es decir, desde la parte frontal del automóvil, está en el fondo hasta el fondo del plano inclinado es una distancia d. O sea, nos dicen que tomemos toda esta distancia de aquí, del plano inclinado, como la distancia d. ¿Okay? Dice, ¿cuánto tarda la defensa frontal del automóvil en llegar al fondo de la colina? ¿Y cuál es la rapidez del automóvil cuando llega ahí? Entonces, partiendo de esos datos, vamos a ver cómo podemos tratar este problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. En un diagrama de cuerpo libre, nosotros lo primero que hacemos es, primero, cuando hay planos inclinados, esto es una cosa sumamente importante, cuando se trabaja con planos inclinados, la dirección del eje X se coloca en la dirección del plano inclinado y el eje Y perpendicular al eje X, así tal y como estamos para ver. Y el automóvil se coloca, o el objeto se coloca en el centro de ese plano inclinado. A partir de ahí se dibujan todas las fuerzas que estén actuando en ese momento. Sobre el automóvil, de forma directa están actuando 2 fuerzas. Número 1, la normal. Es la fuerza que ejerce la superficie horizontal sobre la superficie inferior del automóvil, siempre perpendicularmente hacia arriba. ¿Ok? Y también está actuando la gravedad. Pero observen la dirección de la gravedad. La gravedad actúa perpendicularmente hacia abajo, es decir, hacia el centro de la Tierra. Esa fuerza de la gravedad se calcula de forma modular, como m por g, que es la masa del automóvil por la gravedad.
Y esto no es otra cosa que el peso del automóvil. ¿Ok? Desde el punto de vista modular. Pero claro, en un diagrama de cuerpo libre tengo que representarlo vectorialmente como una fuerza. Bien, esta fuerza tiene dos componentes. Si yo proyecto este vector acá contra el eje X, pues entonces voy a tener la componente de este vector en el eje X, que sería la magnitud de esta fuerza, que es m por g, por el coseno del ángulo. ¿Por qué por el coseno? Porque este cateto de aquí es adyacente al ángulo. Entonces tengo que utilizar la identidad trigonométrica del coseno. Y en cambio, este lado de aquí es opuesto al ángulo, que es el mismo lado que se forma aquí arriba, en la dirección del movimiento del automóvil, que sería igual a m por g por el seno del ángulo. En conclusión, ya tengo todas las fuerzas y componentes vectoriales que están actuando en este momento. Lo que corresponde ahora es plantear la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que las sumatorias de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Eso lo establece la segunda ley de Newton. Ahora bien, la segunda ley de Newton la tengo que aplicar tanto a las condiciones del eje X como a las condiciones del eje Y. Por lo tanto, lo primero que hago es plantear la segunda ley de Newton en función de todas las fuerzas que estén actuando en la dirección del eje X. Si observamos qué fuerzas están actuando en el eje X, sería m por g por el seno del ángulo en la dirección del eje X positivo, por lo tanto hay que tomarla como positivo, y no hay más. Debería haber otra más, que sería la fricción en el sentido contrario. Sin embargo, para este ejercicio se ha despreciado la fuerza de fricción. Siempre la fuerza de fricción se tiende a representar contraria a la dirección del movimiento. Bien, bueno, en este caso no se va a tomar en cuenta porque el ejercicio dice que es una superficie cubierta de hielo sin fricción. Por lo tanto, solamente esta componente hacia la derecha del eje X. Y eso es igual a la masa del vehículo por la aceleración que adquiera en la dirección del eje X. Entonces, ya tengo esa ecuación planteada en función del eje X. La dejo planteada ahí. ¿Bien? La dejo planteada ahí y voy a hacer lo mismo en la dirección del eje Y. Observen que en la dirección del eje Y positivo tengo la normal y en la dirección del eje Y negativo tengo esta componente que es m por g por el coseno del ángulo. Por lo tanto, al sumarlas sería la normal con signo positivo y m por g por el coseno del ángulo con signo negativo. Y esto igual a 0. ¿Por qué se iguala a 0 aquí? Porque en este caso no se produce ninguna aceleración en Y. Es decir, el automóvil no se mueve en la dirección vertical. Por lo tanto, se considera que es 0. Esto nos simplifica bastante las cosas porque yo de aquí ya puedo despejar el valor de la normal. O sea, yo puedo decir que la normal es igual a m por g por el coseno del ángulo. Entonces, fíjense que prácticamente depende de la masa del automóvil, de la gravedad y del ángulo del plano inclinado. ¿Ok? Bien, hasta ahí tenemos estas dos ecuaciones con las cuales podemos jugar con ellas. Podemos jugar perfectamente con ellas. Es decir, sustituir una en la otra y empezar a buscar las cuestiones que nos piden. Lo que nos piden es la aceleración del automóvil y la distancia sobre el plano inclinado. La aceleración en X, bien, se puede obtener de la primera ecuación. Observen además que se pueden simplificar cosas aquí, porque si aquí tengo esta masa y aquí tengo esta masa, yo las puedo simplificar a ambas. Y me queda AX es igual a G por el seno del ángulo. Ese sería el valor de la aceleración del automóvil. Observen que prácticamente depende de la gravedad y del ángulo nada más. Bien. De ahí puedo utilizar también, como esto es un movimiento en la dirección horizontal, pues yo puedo utilizar las ecuaciones de cinemática. Acuérdense que esa distancia en el plano inclinado, tomando en cuenta que la aceleración prácticamente es constante porque depende de la gravedad, entonces puedo utilizar esta ecuación de v sub 0 por t, bien, más un medio
de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como me dicen que el automóvil parte del reposo, pues entonces esta componente se hace cero. Y me queda que la distancia es igual a 1/2 de la aceleración en x por t, siendo d la distancia en el plano inclinado. La distancia en el plano inclinado. Bien, con eso, entonces, yo puedo despejar de aquí el tiempo. El tiempo, entonces, sería igual, pasando este 2 multiplicando para la izquierda y la aceleración dividiendo y después aplicando la raíz cuadrada es igual a 2 por la distancia entre la aceleración en x. De forma tal que si la aceleración en x se calcula mediante g por el seno del ángulo, la puedo sustituir aquí. La puedo sustituir ahí y tendría una expresión para calcular el tiempo que le toma al automóvil descender esa distancia d. ¿Bien? Por otro lado, puedo seguir utilizando las ecuaciones cinemáticas derivadas del cálculo, por ejemplo esta, velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, que en este caso el desplazamiento corresponde a la distancia d. Tomando en cuenta que este es 0, tendría también una fórmula para calcular la velocidad final, que sería la raíz cuadrada de 2 por la aceleración en x por d, que sería 2 por g por d por el seno del ángulo. Sustituyendo igual esta expresión aquí por a sub x. En conclusión, bueno, aquí no me han dado valores numéricos, pero se han obtenido las expresiones generales. Este mismo ejercicio ya con un valor de ángulo, pues yo puedo empezar a calcular ciertas cosas aquí importantes. ¿Ok? Entonces, todo se simplifica mucho si me dan, aunque sea el valor del ángulo que forma la pendiente. En conclusión, tienen aquí un ejercicio bastante importante relacionado con plano inclinado, donde se puede vincular incluso con las ecuaciones cinemáticas que ya habíamos visto en las clases anteriores. Otro ejemplo de aplicación de las leyes de Newton son los polipastos o máquinas de Atwood, que son ejercicios en los que intervienen cuerpos de diferentes masas, poleas y cuerdas. Entonces, imagine en acción la situación que se muestra en la figura. Conforme un objeto se mueve hacia arriba, el otro se mueve hacia abajo, puesto que los objetos están conectados mediante una cuerda inextensible. La palabra inextensible aquí se refiere al hecho de que la cuerda no se estira. No se estira y eso indica que entonces una fuerza ejercida hacia arriba sobre la masa M1 es exactamente igual a la fuerza ejercida hacia abajo sobre la masa M2. Y esa fuerza se denomina tensión. Las fuerzas que involucran o que se producen a través de una cuerda se denominan tensión. ¿Bien? Que son de igual magnitud, pero en este caso en sentido contrario. En el caso de este ejercicio, como se tienen dos cuerpos diferentes, es necesario realizar dos diagramas de cuerpo libre, uno para el cuerpo número 1 y otro para el cuerpo número 2. En el cuerpo número 1 actúan dos fuerzas, el peso del objeto 1, que es M1 por G, y la tensión hacia arriba. En el caso del cuerpo número 2, es la tensión también hacia arriba porque está sosteniendo el cuerpo y el peso del cuerpo número 2. Igual se pueden plantear las leyes de Newton. En este caso no tiene que aplicarse en el eje X porque todo se produce en el eje vertical. Entonces, para el cuerpo número 1 sería la sumatoria de fuerzas en Y, sería igual a la tensión hacia arriba con signo positivo, el peso hacia abajo con signo negativo, y eso sería igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración en Y. En el caso del cuerpo número 2, sería la masa del cuerpo número 2. En este caso, la toma positiva hacia abajo porque el cuerpo se está acelerando hacia abajo. Bien, eso para considerar a las dos aceleraciones de igual magnitud.
Entonces la tomo como positiva hacia abajo y la tensión hacia arriba. Es un problema de referencial nada más. Y observen que no se hace ninguna distinción entre las aceleraciones porque las dos son iguales, porque están unidas por una cuerda inextensible. De forma tal que si yo igualo las dos ecuaciones y despejo aquí la aceleración en y, porque puedo sacar un factor común aquí a sub y en el término de la derecha, de forma tal que me queda m1 más m2, y eso lo paso dividiendo para el término contrario de la ecuación, donde también puedo sacar un factor común de gravedad, pues se me queda esta expresión aquí para la aceleración en y, que depende de las dos masas y depende de la gravedad. Bien, arreglando esa ecuación, pues entonces tendría entonces, o sustituyendo eso aquí en la ecuación, tendría que la tensión sería igual a M1 por G más A sub Y. Por lo que es lo mismo 2 veces M1 por M2 entre M1 más M2 por la gravedad. Es decir, esto es cuestión ya de jugar con las dos ecuaciones. Pero todo el punto de partida es a partir de aquí, del planteamiento de la segunda ley de Newton a cada uno de los cuerpos. Y también tomar en cuenta que, primero, la tensión, el módulo de la tensión en la cuerda siempre es la misma, y que si este cuerpo se acelera hacia arriba, con la misma aceleración se acelera el cuerpo número 2 hacia abajo. Y eso sería lo que faltaba de la presentación. Ahora vamos a revisar unos ejercicios de dinámica que yo les preparé. Y ya mismo se los coloco. ¿Qué serían estos que están aquí? Entonces, yo le preparé 3 ejercicios de dinámica. Interesantes también. Vamos a revisarlo para que ustedes después lo tengan. Incluso en el primero le hice algunos dibujos. Solo le hice en el primero, bueno, para que ustedes vieran que los pueden realizar ustedes también, aquí mismo en el Excel, insertando forma. Entonces, dice en la figura, si el cuerpo es de 30 kilogramos y el coeficiente cinético es de 0,2, determinar cuál es el valor de la aceleración del cuerpo si F es igual a 100 newtons. Bien. ¿Qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con aceleración constante? ¿Qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con aceleración de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado? Bueno, antes de iniciar con el ejercicio, observen que aquí, en este ejercicio, se introduce el término de la fricción. Existen dos fuerzas de fricción. La fricción estática, la fricción dinámica o cinética. Bien, en ambos casos se considera que la fricción es directamente proporcional al valor de la normal que actúa sobre determinado cuerpo, multiplicado por un coeficiente. Bien, en este caso, el coeficiente de fricción estática, si el cuerpo todavía no se pone en movimiento, sería el coeficiente de fricción estática por la normal, y en el caso del cuerpo cuando está en movimiento, el coeficiente de fricción cinética por el valor de la normal. En cualquier caso, siempre es el valor del coeficiente de fricción por el valor de la fuerza normal que se ejerce sobre el objeto o el cuerpo. Los coeficientes de fricción es un valor comprendido entre 0 y 1 que se localizan normalmente en tablas si es que el problema no lo da de datos. Tiene que ver con los tipos de materiales que se ponen en contacto entre sí. ¿Ok? Puede ser madera con concreto, plástico con madera, bueno, en dependencia. Entonces, hay valores de esos que ya que están definidos y se pueden calcular incluso. En conclusión, ahora se toma en cuenta una fuerza adicional más que no la habíamos visto hasta el momento, que es la fricción. Entonces, lo primero que hacemos es, este es el dibujo, ¿no? Este es el dibujo que yo se los hice. Eso se puede hacer perfectamente utilizando formas aquí, que se va aquí a insertar
y puede agregar ciertas formas, por ejemplo, una línea con flecha, si es que quiere hacer un eje de coordenadas. Después puede trazar otra acá. Bien, o al revés. Podríamos hacerlo al revés. Luego puedo insertar otras formas, como por ejemplo un objeto cuadrado. Y ya tendría el objeto. Luego puedo trazar estas líneas igual porque puedo seguir trazando flechas. ¿Ok? Bueno, esa es la idea. Yo le hice aquí para que ustedes hagan sus propios dibujos. Ya eso se lo dejo a criterio de ustedes para que lo realicen. Miren, yo fui haciendo estos dibujos aquí y los hice perfectamente con estas formas que están aquí. Se lo hice en el primero para que ustedes vieran cómo queda. Luego ustedes pueden continuar con los siguientes. Entonces, le pueden después cambiar el color. Eso ya es a criterio de cada cual. No se cambió. Aquí en relleno. Entonces le pueden cambiar el color, pueden trazar las flechas, etcétera. Bien, entonces, ahora, una vez que yo tengo definido aquí el objeto, tengo que representar sobre el objeto todas las fuerzas que estén actuando en este momento. Se sabe que hay una fuerza de una fuerza F, en un principio me dicen que es de 100 newton, que está actuando sobre el objeto en esta dirección, con un ángulo de 20 grados. Entonces, lo primero que hago es representar estas fuerzas con sus respectivas componentes, en X y en Y. Observe que para eso proyecto el vector en el eje X, que sería F por el coseno de 20 grados, y también lo proyecto en el eje Y, que sería F por el seno de 20 grados. Además de eso, debo agregar la fuerza de fricción en el sentido contrario al movimiento, porque el cuerpo va a ponerse en rozamiento con la superficie plana, de forma tal que tengo que agregar esta fuerza de fricción. Bien, una vez que ya tengo representado todas las fuerzas, bien, incluso me está faltando una fuerza más que la vamos a agregar aquí en conjunto, que no la representé, pero la podríamos poner, que es el peso. Este peso es igual a m por g. Es la masa por la gravedad. Entonces ahora sí están representadas todas las fuerzas ahí. Entonces lo primero que hago aquí es empezar a plantear la segunda ley de Newton, tanto en X como en Y. Observen que en Y tengo la normal, incluso me falta otra fuerza más, que no la puse. Vamos a ponerla. Que es la normal aquí también. En Y tengo la normal apuntando hacia arriba, tengo la componente F, en el eje Y, que es F por el seno del ángulo, y tengo el peso en el sentido contrario. Entonces sería normal más F por el seno de 20 grados menos M por G. Ahí ya tengo la primera ecuación planteada. De ahí puedo despejar el valor de la normal pasando los otros dos términos hacia el lado derecho de la ecuación. Observen que esta ecuación se iguala a 0 porque en el eje Y no hay aceleración. Bien, porque el objeto no se mueve en la dirección del eje Y. Por tanto, puedo considerar a la aceleración en Y como 0. Y tengo una expresión aquí que le voy a llamar ecuación número 1 para la normal. La dejo planteada ahí y me voy a ver qué es lo que pasa en el eje X. En el eje X tengo la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. En el eje X tengo la componente X de la fuerza, que sería F por el coseno de 20 grados, que es esta de aquí, menos la fricción que está en el sentido contrario. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Aquí sí hay aceleración, por lo tanto no puedo anularla.
Conclusión, me queda F por el coseno de 20 grados. Como la fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal, pues lo sustituyo. Eso fue lo que le indiqué al principio. Bien. Entonces, ahora tengo dos ecuaciones. Tengo esta ecuación número 1 y tengo esta ecuación número 2. Puedo empezar a jugar con las ecuaciones, sustituyendo una ecuación en la otra. Lo que tengo que hacer aquí es sustituir el valor de la normal en esta ecuación de acá. Eso es lo que se hizo aquí. F por el coseno de 20 grados menos mu por el valor de la normal. Como la normal es m por g por menos f por el seno del ángulo, se sustituye ahí. Después puedo aplicar distributiva. Este con este y este con este. De forma tal que la ecuación se reduce a esto. ¿Ok? Y una vez que haga eso, por ejemplo, puedo empezar ya a despejar lo que me interesa, que en este caso, ¿qué me interesa? La aceleración que adquiere, porque aquí me dicen cuál es el valor de la aceleración si el cuerpo se le aplica una fuerza de 100 newton. Entonces, despejo la aceleración, bien, la masa pasa dividiendo para el término contrario de la ecuación. Puedo sacar un factor común F aquí, por lo tanto me queda coseno de 20 grados más mu por el seno de 20 grados menos mu por m por g. Como tengo todos los demás datos, porque tengo el coeficiente de fricción que es 0,2, tengo el ángulo que es de 20 grados, tengo la fuerza que es 100 newtons, ya es cuestión de sustitución de valores nada más. Y me produce una aceleración de 1,4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? No es difícil, no es fácil, solo es jugar con las ecuaciones. Bien, entonces, eso sería para el primer literal. En el segundo literal me dicen qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con aceleración constante. Entonces, de igual manera, trabajo con la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Pero lo interesante aquí es que dice para que el cuerpo se mueva con aceleración constante. Si el cuerpo se mueve con aceleración constante, ojo con esto, si decimos que la aceleración es constante, mejor dicho, velocidad constante, me piden con velocidad constante, la velocidad es constante, eso implica entonces que no hay aceleración, porque recuerden que un cuerpo que se mueve con velocidad constante no tiene aceleración porque su velocidad no cambia. Entonces la aceleración sería cero. ¿Qué me permite eso? Que ahora las dos ecuaciones de sumatoria de fuerzas las puedo igualar a cero, a ambas. Lo de la normal ya lo habíamos hecho anteriormente, que teníamos esto. Pero ahora aquí se simplifica más la cosa. Está igualado a cero. De forma tal que igual sigo jugando con las dos ecuaciones, sustituyo aquí la normal. Bien, la coloco aquí donde va la normal. Pero en cambio, puedo despejar ahora la fuerza, porque la fuerza ahorita no se conoce. Entonces, al sustituir la normal y jugar con la ecuación, me queda en función de F, que es mi incógnita. Como puedo sacar factor común, todo este término lo paso dividiendo para acá, para el término contrario de la ecuación, de forma tal que me queda mu por g, por m por g, sobre el coseno de 20 grados, más mu por el seno de 20 grados. Y de esta forma, sustituyo aquí los valores. Mu es 0,2, la masa es 30 kilogramos, y acá tenemos la aceleración, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. De forma tal que me queda 58.33 newton. Bien. Entonces, muy fácil el asunto. Después me piden que calcule qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con aceleración de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, el planteamiento es el mismo. Yo aquí hice las ecuaciones. Bien. Entonces, usted plantea igual todas las sumatorias de fuerzas que hay en Y. Igual no hay aceleración en Y, por lo tanto sería 0. Lo hace también en X, si hay aceleración,
para esta condición del problema sí lo hay, pero dice que quieren que el cuerpo se mueva con una aceleración de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es volver a hacer el mismo despeje matemático y jugar con las dos ecuaciones, que fue lo que yo hice aquí. Entonces coges este valor de la normal y lo sustituyes aquí. Jugando la ecuación, reemplazando la ecuación número 1, esta sería la ecuación número 1, y esta sería la ecuación número 2. Entonces, reemplazando la ecuación 1 en 2, se obtiene esto que está acá. F por el coseno de 20 grados menos mu por m por g menos f por el seno de 20 grados igual a m por a. La idea aquí es despejar el valor de la fuerza nuevamente. Igual puedo sacar aquí, puedo aplicar aquí distributiva, para después entonces sacar un factor común f, que es lo que me interesa a mí, dejar solo a la f. Este término puede pasar para acá sumando, como está aquí, m por a más mu por m por g, y todo esto que está dentro del paréntesis puede pasar dividido. Conclusión, tengo despejado la fuerza. Sustituyo los valores porque ahora me dan el valor de la aceleración y me queda 102,97 newton. Entonces, no es difícil, siempre el procedimiento es el mismo, ¿no? Primero, diagrama de cuerpo libre. Segundo, plantear las leyes de Newton en cada uno de los ejes o en cada una de las direcciones y luego jugar con las ecuaciones hasta encontrar lo que me pide. Les tengo aquí otro segundo ejercicio de dinámica, que en este caso es con un plano inclinado. Entonces aquí lo que se quiere es lo siguiente, dice, un bloque de masa, este es parecido al que vimos al principio de la clase. Dice un bloque de masa m se desliza con una velocidad constante hacia abajo en un plano inclinado, que forma un ángulo θ con la horizontal. Determina el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano inclinado. La figura es esta. No le hice el dibujo, les voy a dejar a ustedes para que realicen el dibujo, se entretengan ahí haciendo el dibujo. Es un dibujo simple que se puede hacer con un par de líneas. ¿Ok? Puede coger aquí un par de líneas. Coge otra línea. Y ya tendríamos aquí un plano inclinado, ¿no? Después podríamos hacer aquí con unas líneas curvas, una especie de ángulo. Más o menos así. Bueno, esto hay que ir arreglándolo un poquito. Le podemos hacer el ángulo y podríamos después dibujar el cuerpo. Bueno, habría que darle una rotación aquí al cuerpo. Y luego tratar de colocarlo ahí. Algo así pueden hacer. Bien, le podemos cambiar aquí el contorno para ponerlo en negro. Y ya tendríamos dibujado ahí. El resto se los dejo a ustedes para que lo terminen ahí como ustedes les convenga mejor. Entonces dice, el bloque de masa m se desliza con una velocidad constante hacia abajo en un plano inclinado. Observen que igual nos dicen que la velocidad es constante. Siempre que le digan eso va a implicar que la aceleración es igual a 0. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es, primero, dibujar aquí el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Observen que se toma como eje X la dirección del plano inclinado y se traza un eje perpendicular a ese plano inclinado, que sería el eje Y. Aquí las fuerzas a representar son las siguientes. Primero, el peso del objeto, perpendicularmente hacia abajo, que es m por g. Esta componente aquí del peso
que sería m por g por el coseno del ángulo, porque este lado es adyacente al ángulo. Y este aquí es opuesto al ángulo, por lo tanto sería m por g por el seno del ángulo. Tengo que agregar la fricción, en este caso hacia arriba, sentido contrario al movimiento, y la normal, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto, perpendicularmente al plano. Entonces, una vez que ya tenga realizado eso, planteo la segunda ley de Newton. Primero, sumatoria de fuerzas en Y es igual a N menos M por G por el coseno del ángulo. Observen, la normal hacia arriba positiva y M por G por el coseno del ángulo. Esto es lo que tengo en Y. Esto está igualado a 0 porque no hay aceleración en Y. El cuerpo no se mueve en la dirección vertical. De ahí la normal es igual a M por G por el coseno del ángulo. Y luego hago lo mismo con la sumatoria de fuerzas en X. Sería la fricción menos M por G por el seno del ángulo. Bien, en este caso se ha tomado el sentido del eje X positivo hacia arriba, por lo tanto la fricción está en la dirección del eje X positivo. Hacia la derecha se ha tomado el eje positivo. Eso es un convenio de los sistemas de referencia, para que vaya en correspondencia con lo que normalmente nosotros conocemos como un sistema de coordenadas rectangular, donde los dos ejes son perpendiculares y tiene un sistema de coordenadas derecho, es decir, que el eje positivo X se toma hacia la derecha. En conclusión, sería fricción menos m por g por el seno del ángulo igual a 0. Se iguala a 0 porque el cuerpo se mueve con velocidad constante y por lo tanto no hay aceleración. Con eso se facilita mucho las cosas porque este término puede pasar para acá, para la derecha, y la fricción, que es μ por la normal, sería igual a m por g por el seno del ángulo. Con eso despejo aquí el coeficiente de fricción, que sería m por g por el seno del ángulo dividido por la normal. Pero la normal se puede calcular de esta forma. Así que si yo reemplazo eso aquí, pues entonces tendría m por g por el seno del ángulo sobre m por g por el coseno del ángulo. Como estas cantidades son iguales, observen que solo me queda el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, que es la tangente del ángulo. En conclusión, que el coeficiente de fricción depende exclusivamente del ángulo. Miren qué interesante está eso, porque solo depende del ángulo. Entonces, es un ejercicio sumamente interesante, típico de examen, por cierto. Y, por último, les tengo este otro ejercicio que tiene que ver con cuerdas y poleas. Entonces, ya vimos uno sobre una superficie plana, otro sobre plano inclinado, y ahora uno con cuerdas y poleas. Dice, en el sistema de la figura está en reposo cuando la masa A es igual a 12 kilogramos y la masa B es igual a 3 kilogramos. Determinar el valor de la tensión en la cuerda. ¿Qué fuerza de rozamiento actúa sobre el bloque A? ¿Cuál es el máximo valor de la masa del bloque B para que el sistema permanezca aún en equilibrio si el coeficiente estático de rozamiento entre el bloque y la superficie horizontal es 0,4? Pues entonces tengo un bloque A que está apoyado sobre una superficie horizontal y el bloque B que cuelga de una cuerda atada al bloque A. Lo primero que tengo que hacer es dibujar los diagramas de cuerpo libre. Les voy a dejar a ustedes para que lo realicen. Bien, estos diagramas, como ya les indiqué hace un rato, entonces van a representar por el cuerpo A todas las fuerzas que estén actuando. Observen que como el bloque A está sobre una superficie, aquí actúa la normal. También actúa la fricción en el sentido contrario del posible movimiento. Digo posible movimiento porque inicialmente está en reposo. Y aunque esté en reposo también hay fricción, porque precisamente la fricción entre este cuerpo A y la superficie es lo que todavía sostiene aquí al cuerpo B. Lo mantiene colgado sin que se deslice. A eso se le denomina fricción estática, ¿ok? Que es la fricción inminente antes de que el cuerpo se ponga en movimiento. Por lo tanto, también además de eso tenemos la tensión, que es la que ejerce la cuerda. En este sentido, para el bloque A, la tensión se representa hacia la derecha.
En conclusión, estas son las fuerzas que están actuando sobre el bloque A. Su peso, que también hay que colocarlo aquí. El peso, la normal, la fricción y la tensión. Y sobre el bloque B solo tenemos la tensión hacia arriba, porque es la que sostiene al cuerpo mediante la cuerda, y el peso hacia abajo. Una vez que ya tengamos los dos diagramas de cuerpo libre, pues entonces nos vamos a plantear la segunda ley de Newton. ¿En dónde? En los dos diagramas. Entonces, tenemos lo siguiente. Para el primer cuerpo, el bloque A, tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué en 0? Porque el cuerpo no se mueve en la dirección. El bloque A no se mueve en la dirección horizontal. Entonces sería la normal igual a M por A por G. Vamos a ver qué fuerzas tenemos aquí. En Y sería la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Como están contrapuestos y no hay aceleración, pues la normal sería exactamente igual al peso. Como sí tengo los datos, porque la masa es de 12 kilogramos, la gravedad es 9,8, pues me da 117,6 newton. Sería el valor de la normal. Ahora, si planteo la sumatoria de fuerzas en X, observen que el cuerpo, por estar inicialmente en reposo, en estático, tampoco hay aceleración en X. Por tanto, hacia la derecha tendría la tensión y hacia la izquierda la fricción. De hecho, aquí hay una cosa que vamos a corregir, porque esto sería aquí menos. Sería la tensión menos la fricción, igual a 0. De ahí puedo pasar el término de la fricción hacia la derecha y tengo que la tensión es exactamente igual a la fricción. Después me voy al bloque B y observen que nada más que tengo que plantear la sumatoria de fuerzas, pero solamente en Y, porque en X no hay nada. Y en Y lo que tengo es la tensión hacia arriba, que también hay un problema aquí. No sé por qué se me fue este signo. Entonces tengo la tensión hacia arriba menos la masa por la gravedad. De ahí paso igual la masa por la gravedad hacia el término contrario de la ecuación. Y me queda que la tensión es igual a M por G. En este caso M es la masa del cuerpo B, no la del cuerpo A, que es de 3 kilogramos. Y nos da una tensión de 29,4 newton. Ahora, como de acuerdo a esta expresión de aquí, la tensión es igual a la fricción, pues entonces yo también tendría el valor de la fricción aquí, que es de 29,4 newton. Coincide con el valor de la tensión, porque eso es lo que dice aquí, el hecho de haber planteado las dos ecuaciones. De forma tal que para el literal C dice, ¿cuál es el máximo valor de la masa del cuerpo B para que el sistema permanezca aún en equilibrio si el coeficiente estático de rozamiento entre el bloque y la superficie horizontal es de 0,4? Es decir, hay un límite en que esta masa del cuerpo B todavía podría mantener el sistema en reposo, porque si pasa de ese valor la masa de este cuerpo B, puede ser que él pueda mover al cuerpo A hacia la derecha y los dos desplazarse, en este caso, hacia abajo. Pero el límite máximo está definido por la máxima fricción estática que puede haber entre el cuerpo A y la superficie. Ese coeficiente, eso tiene que ver con la fricción estática máxima, que sería esta de aquí. Tiene que estar igualado a la tensión. Como en el paso anterior habíamos calculado, además de eso, en el paso anterior habíamos calculado la normal. Y recuerde que la fricción máxima estática es igual a la normal por el coeficiente de fricción estática, que en este caso me lo dan de dato, que es 0,4. Y multiplico 0,4 por 117,6 newton, que es el valor de la normal, nos da 47,04. Es decir, que esto sería la fuerza máxima que podría soportar en este caso el cuerpo A con respecto a la fricción, que además por estar igualado con la tensión, corresponde también a la tensión en la cuerda. Por lo tanto, si utilizo esta ecuación de aquí, porque la tensión y esa fricción son iguales, entonces tensión es igual a la masa del cuerpo B por la gravedad. Y aquí puedo despejar la masa del cuerpo B, que sería tensión sobre gravedad. Pero claro que ahora la tensión que voy a utilizar aquí no es esta de acá, sino la que produce la máxima fricción.
porque sería la máxima masa que quiero buscar de forma tal que todavía permanezca el cuerpo en reposo. En conclusión, fíjense que el cuerpo tiene 3 kilogramos. La masa del cuerpo podría aumentar hasta 4,8 y todavía mantenerse estático. Si pasa de ahí, si sigo aumentando la masa y pasa de 4,8, ya los dos objetos podrían ponerse en movimiento inminente y sobrepasar el coeficiente, o sobrepasar la fricción estática máxima, y con ello podrían ponerse en movimiento hacia la derecha. Es decir, que lo máximo que puede aumentar la masa del cuerpo B es hasta 4,8 kilogramos para lograr el máximo de fuerza de fricción que pueden soportar el cuerpo A en este caso, que es lo que mantiene suspendido el cuerpo B. Y con eso tienen aquí una relación bastante importante de fuerzas, tensión y aplicando ya la parte de fricción y además los conceptos básicos que hemos visto de movimientos con velocidad constante, en la que eso implica que la aceleración del cuerpo es cero. Bien. Entonces, le voy a pedir de favor que revisen estos ejercicios. Traten de hacerlo con todo este procedimiento. Recuerden que hay un procedimiento para trabajarlo y ese procedimiento no puede cambiar. Tiene que estar en todos los ejercicios. Todos los ejercicios tienen que partir del diagrama de cuerpo libre. Segundo, el planteamiento de la segunda ley de Newton para cada diagrama de cuerpo libre. Tercero, deben jugar con las ecuaciones, es decir, sustituir una en la otra, en dependencia de lo que se requiera en el problema. Y resolver las ecuaciones o sistemas de ecuaciones, porque en algunos casos quedarán sistemas de ecuaciones lineales. Lo más probable es que como máximo de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, que eso se resuelve también muy fácilmente, y obtener las soluciones correspondientes. Ese sería el procedimiento para cada caso de diagrama de cuerpo libre. Hay casos de cuerpos sobre superficies planas, hay casos de cuerpos sobre planos inclinados, hay casos de cuerpos atados con cuerdas y poleas, y también, no sé si en el deber, me parece que también hay algunos que son cuerpos que involucran péndulos. Entonces, los procedimientos siguen siendo igual para cada caso. ¿Okay? Bien, eso es lo que tenía para ofrecerles en esta clase sincrónica. Espero que les sirva de utilidad estos 3 ejercicios de ejemplo en los que hay 3 casos clásicos y son posibles ejercicios que podríamos tomar en cuenta como consideración para utilizarlo como resolución de un caso en la prueba que después vamos a tener. Préstenle mucha atención a estos tipos de ejercicios, ¿no? Eso sería todo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, esperando que ustedes puedan concluir con éxito ese deber. Si hay alguna duda, pues ya saben que me pueden comunicar lo que necesiten. Y por supuesto que el archivo se los voy a poner en la plataforma de inmediato. Gracias por su atención y nos veríamos en la siguiente clase sincrónica, el día sábado. ¿Sí? Hasta luego y muchas gracias por su atención.